Bienvenidos a una sesión más de aprendizaje. Soy la licenciada Catherine Flores y hoy desarrollaremos el tema de picaduras y mordeduras. Como bien sabemos, las mordeduras pueden causar lesiones que van desde arañazos superficiales hasta heridas extensas, que frecuentemente se infectan con bacterias de la boca del animal causante de esta mordedura o picadura. Ciertos animales, insectos y artrópodos pueden inyectar veneno a través de determinadas partes de la boca o con un aguijón. La toxicidad de estos venenos puede ser entre leve y potencialmente mortal. Incluso los venenos levemente tóxicos pueden causar reacciones alérgicas graves. Vamos a desarrollar ahora ambos temas, identificando los signos y síntomas y sobre todo las medidas necesarias para poder brindar los primeros auxilios en forma oportuna e inmediata. Pues bien, definamos lo que es una picadura. Las picaduras son pequeñas heridas punzantes, producidas principalmente por insectos, artrópodos y animales marinos, a través de los cuales inyectan sustancias tóxicas que actúan localmente y en forma sistémica de acuerdo con la clase de agente causante, la cantidad de tóxico y la respuesta orgánica. En el caso de picaduras de abejas, avispas y hormigas, esas son picaduras frecuentes. Ocasionalmente pueden causar la muerte debido casi siempre a la reacción alérgica aguda producida por el veneno que inocula. La avispa y la hormiga pueden utilizar su aguijón repetidamente, mientras que la abeja, especialmente la productora de miel, deja su aguijón y el saco venenoso adherido a la piel de la víctima. Dentro de las manifestaciones locales, es decir, los signos y síntomas que se pueden presentar, encontramos aquellos que son locales y aquellos que son generales. Dentro de los signos y síntomas locales, es decir, en la zona donde ha ocurrido la picadura, podemos encontrar dolor, inflamación en forma de ampolla blanca, firme y elevada, enrojecimiento y prurito. Dentro de los signos y síntomas generales, podemos mencionar el prurito generalizado, es decir, la picazón, el escozor en todo el cuerpo, inflamación de labios y lengua, dolor de cabeza, malestar general, dolor de estómago, sudoración abundante, dificultad para respirar, ansiedad pudiendo llegar al shock, coma y la muerte. ¿Cuáles son los primeros auxilios en picaduras? Lo importante es lograr la colaboración y la participación del paciente o la víctima, tranquilizándolo de alguna u otra forma. Debemos proporcionarle reposo. Debemos evaluar también cómo se encuentran esos signos vitales. Debemos retirar el aguijón utilizando un borde afilado de una navaja o una tarjeta plástica. Podemos también aplicar compresas de agua helada o fría sobre el área afectada para disminuir la inflamación y el dolor. Si disponemos del equipo de succión para animales ponzoñosos, como por ejemplo alacrán, serpiente, podemos aspirar varias veces. Si es necesario, podemos administrar al paciente o a la víctima un antihistamínico o aplicar cremas que reduzcan la picazón. De preferencia, la ingesta de un antihistamínico debe ser indicado por el médico. Durante los siguientes días, debemos estar atentos a las señales de infección, como aumento del enrojecimiento, la hinchazón o el dolor.
En caso de picaduras por alacrán o escorpión, debemos identificar lo siguiente y tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La mayoría de estas lesiones son ocasionadas en forma accidental al pisar o al entrar en contacto con estos animalitos. Dentro de los primeros auxilios, aparte de evaluar a la víctima, como ya hemos mencionado en los temas anteriores, debemos lavar la herida, aplicar compresas frías, atender el shock en caso se presente y trasladar a la víctima rápidamente a un centro asistencial, ya que algunos de estos animalitos pueden inocular su veneno. En una picadura de garrapata, veamos que las garrapatas se caracterizan porque se adhieren fuertemente a la piel o al cuero cabelludo. Esos animales transmiten microorganismos causando diversas enfermedades, aumentando este riesgo cuando más tiempo permanezca adherida la garrapata a la piel. ¿Cuáles son los primeros auxilios en picaduras por garrapata? Primero, debemos taponar el orificio de la lesión con aceite mineral, glicerina o vaselina para facilitar la extracción de la garrapata. Retíralas una vez que se haya desprendido con la ayuda de unas pinzas. Si no tiene pinzas, utilice guantes o un trozo de plástico para proteger sus dedos. Se recomienda no puncionar o romperlas dentro de la lesión porque se puede producir una infección bacteriana. Lave frotando la piel con agua y jabón para remover los gérmenes que hayan quedado en la herida. No es recomendable que use calor ni cigarrillo encendido porque lesionan la piel y no garantizan que las garrapatas se desprendan completamente. También es importante trasladar a la víctima a un centro asistencial si no se puede quitar a esos animalitos, si parte de ellas permanecen en la piel o si se desarrolla una erupción. También pueden ocurrir picaduras por animales marinos, como por ejemplo la medusa o conocida también como agua mala. Esos animales marinos viven en colonias y tienen tentáculos que se extienden a varios metros en la superficie del agua. Los tentáculos, al entrar en contacto con la piel humana, se adhieren secretando un líquido venenoso que causa dolor con sensación de ardor quemante, erupción y ronchas en la piel. En lesiones severas se puede presentar calambres, náuseas, vómito, problemas respiratorios y shock. No utilizar agua dulce ni frotar porque puede hacer estallar las bolsas donde se depositó el veneno. Aplicar alcohol, harina, levadura o jabón de afeitar. Luego se raspa este material con el filo de una navaja y se vuelve a lavar las áreas con agua salada o en última instancia aplicar agua de mar caliente o arena caliente. También puede ser de utilidad la aplicación de bicarbonato de sodio disuelto en agua. Debemos estar atentos a la presencia de manifestaciones de shock y atender a la víctima. Aquí estamos mencionando los primeros auxilios en caso de una picadura por medusa. También pueden ocurrir picaduras de raya, pez escorpión, erizo de mar, en donde las manifestaciones clínicas que se presentan pueden ser dolor intenso, que se inicia pocos minutos después de la picadura hasta hacerse insoportable, para luego disminuir paulatinamente. La piel alrededor de la herida se decolora e inflama. En algunos casos puede ocasionar desmayos, náuseas, vómito, calambres, convulsiones, dolor inguinal o axilar. También es importante identificar los primeros auxilios frente a estas picaduras por raya, pez escorpión o erizo de mar. Primero, irrigue inmediatamente y completamente la lesión con agua salada fría.
con el fin de remover el veneno y limpiar la herida. Sumerja la extremidad en agua caliente, pues el calor desactiva el veneno y reduce el dolor. Debemos atender el shock en caso se presente. Se recomienda la administración de la antitoxina tetánica o del toxoide tetánico de refuerzo si la víctima ya ha sido vacunada. Esta vacuna definitivamente va a tener que ser administrada cuando la víctima llegue a un centro asistencial. Traslademos a la víctima en caso de ser necesario. Pues bien, ya hemos revisado e identificado los primeros auxilios en caso de picaduras por algunos animales. Ahora veamos lo que son las mordeduras, pues existen diferencias entre una picadura y una mordedura. Las mordeduras son heridas ocasionadas por el aparato masticador de un animal o por el hombre. Se caracterizan por ser laceradas, avulsivas o punzantes, por presentar hemorragias y a veces shock. Las mordeduras de los perros son las más frecuentes. Las mordeduras de los gatos son menos comunes, pero tienen un mayor riesgo de infección. Los dientes de los gatos son más afilados y más largos, lo cual puede producir heridas punzantes más profundas. Los animales extraviados o salvajes, como zorrillos, mapaches, murciélagos, también muerden a miles de personas cada año. ¿Cuáles son los primeros auxilios en caso de mordeduras? Vamos a mencionar las medidas generales. Primero, debemos tranquilizar y brindar confianza a la víctima. Usar de preferencia guantes de látex o lavarse muy bien las manos antes de atender una herida causada por una mordedura. Luego debemos lavarnos las manos nuevamente. Si la mordedura no está sangrando profusamente, debemos lavar la herida con un jabón suave y agua corriente por unos 3 a 5 minutos y luego cubrirla con un ungüento antibiótico y un apósito limpio. Si la mordedura está sangrando activamente, debemos aplicar presión directa con una tela limpia y seca hasta que el sangrado se detenga. Podemos también elevar el área de la mordedura. Durante las próximas 24 a 48 horas, debemos observar el área de la mordedura para ver si hay signos de infección. Los signos de infección los vamos a identificar por el aumento del enrojecimiento en la zona, la hinchazón y el dolor en la piel. Si la mordedura se infecta, debemos llamar a los teléfonos de emergencia o trasladar en forma inmediata a la víctima a un centro asistencial. Con respecto a las mordeduras de araña, que quede claro que al tener estos animales un aparato de masticación, esto se clasifica como una mordedura y no picadura, que a veces se suele llamar o mencionar. Estas arañas ponzoñosas que se pueden presentar, casi siempre las más frecuentes son la viuda negra, la tarántula, la pollera o polla también llamada, y debemos tener en cuenta las señales o los signos y síntomas. Algunas veces se observan 2 puntos rojos en el lugar de la picadura. El dolor local es intenso durante las 2 primeras horas. Pueden presentarse calambres en el miembro afectado que puede irradiarse a los músculos de la espalda. También se puede presentar dificultad para respirar,
náuseas y vómito, sudoración abundante y la presencia de shock. Debemos lavar la herida en caso de una mordedura de araña. Podemos también aplicar compresas frías. También es importante que identifiquemos los signos y síntomas de un shock y trasladar a la víctima en forma inmediata a un establecimiento. Algunas mordeduras de araña no pasan a mayores. Sin embargo, si son arañas que infiltran su veneno, esto puede generar complicaciones mayores en aparatos del cuerpo humano, en sistemas, alterando la función de muchos órganos. Por ello es importante la evaluación médica. En una mordedura de serpiente, debemos recordar o identificar que las huellas de la mordedura de una serpiente venenosa se caracterizan por la presencia de pequeños orificios sangrantes, y a veces uno solo. La distancia entre los dos colmillos nos da la idea de la profundidad a la que se encuentra el veneno. La profundidad cambia según la serpiente. Las huellas de la mordedura de una serpiente no venenosa se caracterizan por una serie de puntos sangrantes en hileras paralelas y superficiales. No se presenta inflamación ni dolor. ¿Cuáles son los primeros auxilios en una mordedura de serpiente? Debemos colocar a la víctima en reposo y tranquilizarla. Quitarle los anillos o cualquier objeto que pueda apretar la parte afectada. Si es posible, lavemos la herida el área afectada por esta mordedura con abundante agua y jabón sin friccionar. No se debe colocar hielo, ni hacer cortes en cruz sobre las marcas de la mordedura. Si sabemos que la víctima no podrá recibir atención médica especializada antes de que transcurran 30 minutos, consideremos el succionarle la herida con el equipo de succión para animal ponzoñoso. Si esto no es posible, podemos realizar punciones en el área de la mordedura con una aguja hipodérmica estéril. Podemos succionar el líquido que extraiga. Debemos repetir esta maniobra durante los primeros 30 minutos después de la mordedura. En su defecto, aplique la succión bucal sobre las marcas colocando un plástico y succiona a través de él durante 30 minutos. Identifiquemos siempre la presencia del pulso y la respiración de la víctima mientras realizamos los primeros auxilios, pues si la víctima llega a un estado de shock o, peor aún, a un paro cardiorrespiratorio, debemos detener los primeros auxilios e inmediatamente realizar la reanimación cardiopulmonar. Sigamos con los primeros auxilios en casos de mordedura de serpiente. Debemos cubrir el área lesionada con gasa o un apósito. Aplicar un vendaje compresivo ancho y apretado, pero no en exceso, de la mano al hombro o del pie a la ingle. No se debe soltar el vendaje hasta tanto no se haya administrado el suero antiofídico y debe ser aflojado gradualmente en el centro asistencial. Si no se dispone de una venda, es útil inmovilizar el brazo o pierna afectada con una férula o entablillado. En muchos casos se suele aplicar una ligadura muy similar a un torniquete para detener el sangrado provocado por la mordedura de esta serpiente. Así que esa puede ser otra opción
para tratar este caso de mordedura, si fuera venenosa, ¿no? Evitando así que el veneno circule rápidamente por la sangre. En accidente ofídico por corales o cascabel, si se presenta parálisis de lengua y mandíbula, debemos realizar una hiperextensión del cuello para abrir las vías respiratorias. Debemos estar alerta también para prevenir el shock. Pues bien, estas fueron las recomendaciones y las medidas generales y específicas en casos de mordeduras y picaduras. Gracias por su atención.